en desarrollo en Noticias Caracol. 12:38, a la compleja situación jurídica que enfrenta Piedad Córdoba se suma hoy una crisis política que la deja por fuera de las actividades de campaña en el pacto histórico. Luis Eduardo Maldonado, ¿cuál fue la decisión que tomó Gustavo Petro en las últimas horas? La decisión es que Piedad Córdoba a partir de este momento no participe en ningún evento ni público ni privado de su campaña presidencial. Piedad Córdoba se había convertido en una ficha clave incluso en la elaboración de políticas como el decálogo de la mujer, que fue divulgado hace 10 días y en el que participaron las mujeres elegidas al Congreso y Cámara y por supuesto Piedad Córdoba. Gustavo Petro considera que lo mejor en ese momento para Piedad Córdoba y lo mejor para su campaña y su carrera presidencial es que ella se dedique a defenderse, que asuma la cabeza jurídica, la defensa jurídica de los señalamientos que le están haciendo por varios delitos, por irregularidades, por ejemplo, en la liberación de los secuestrados de las FARC y por presuntos nexos o relaciones y negocios con testaferros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Con este trino, el candidato presidencial Gustavo Petro le envió un mensaje contundente a Piedad Córdoba, quien fue elegida el 13 de marzo pasado como senadora de la República por el pacto histórico. Solicitó a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente las indicaciones jurídicas que se le hacen. Piedad venía participando activamente en la campaña presidencial de Petro y ahora deberá marginarse de cualquier actividad política. Córdoba enfrenta hoy varias investigaciones en la Fiscalía General y en la Corte Suprema, una por nexos con Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, y por supuestamente haber negociado con las FARC la liberación de los secuestrados, demorando incluso liberaciones como la de Ingrid Betancourt. El senador Roy Barreras habló de los delitos que le señalan y del porqué de la decisión de Gustavo Petro. Lo que sabemos los colombianos es que las gestiones de Piedad Córdoba hace ya muchos años, salvando vidas, liberando secuestrados, son todas gestiones y actuaciones en el marco del conflicto armado. Deberían ser competencia, en mi opinión, de la justicia transicional. Pero ante tantos ataques aleves contra la campaña, que quieren aprovechar cualquier circunstancia y cualquier investigación para hacer daño al propio candidato Gustavo Petro, creo que lo responsable y lo serio es lo que la campaña ha decidido. Pedirle a Piedad que se concentre en responder favorablemente ese tipo de indicaciones para que no la utilicen como distractor en contra de la campaña. Además, el congresista explicó que la decisión de Gustavo Petro es un claro mensaje para todos los militantes del pacto. Nadie tiene autorización para hacer acuerdos, ni ofrecimientos, ni compromisos utilizando su nombre ni el de la campaña. Es bueno recordarlo hoy, para que nadie utilice el nombre de la campaña para fines diferentes a promover el programa de Petro, presidente. El escándalo más reciente que afronta la congresista fue la captura de su hermano Álvaro Córdoba, capturado con fines de extradición. Dicen en la campaña de Gustavo Petro que Piedad Córdoba y otros congresistas y otras figuras de la campaña han sido blanco de ataques de los enemigos de Gustavo Petro y que esos ataques no solo buscan afectar a figuras como Piedad y otras personas del grupo que apoya a Gustavo Petro, sino afectar la candidatura en general. Se espera para los próximos minutos ya un pronunciamiento oficial. Dicen que estaría Gustavo Petro con toda la bancada del pacto histórico explicando más detalles, entregando más detalles sobre la decisión que deja a un lado a Piedad Córdoba de su campaña presidencial. Luis Eduardo, gracias. En febrero pasado, la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló la declaración de un ex asesor de Piedad Córdoba ante las autoridades. Esa declaración es pieza central en las investigaciones que se adelantan en Colombia y en Estados Unidos. Andrés Vázquez Moreno fue asesor de comunicaciones de Piedad Córdoba y, según él, testigo directo de reuniones de la ex senadora con la cúpula del gobierno venezolano, los jefes de las FARC y empresarios como Alex Saab. Piedad Córdoba habría manipulado la liberación de los secuestrados coordinada con la cúpula de las extintas FARC en un plan que incluía impulsarla como posible presidenta de Colombia, incluso hasta el punto de ponerle trabas a las liberaciones de Ingrid Betancourt y los 3 contratistas norteamericanos. Lo dijo Andrés Vázquez, su ex asesor ante las autoridades judiciales. Hay diferentes acuerdos entre las 3 partes en donde todos se verían beneficiados, entre ellos que si se entregan los secuestrados a Chávez,
Chávez subió la popularidad y ganaba el referendo que venía en diciembre 7 de ese 2007. Y también que catapultaba a Piedad con el tema del proceso de paz para ser presidente. Vázquez se refiere a los temas de discusión de Córdoba en diversas reuniones con la cúpula de las FARC. Uno de esos encuentros habría sido con Iván Márquez, Rodrigo Granda y Jesús Santrich, durante una reunión en un campamento guerrillero en la frontera colombo-venezolana. Él mismo dice haber estado en el encuentro en el que la ex asesora incluso les sugirió a los guerrilleros cómo debían presentar las pruebas de supervivencia de los secuestrados. La opinión pública veía muy mal cuando los secuestrados, por ejemplo, en las pruebas de supervivencia salían con cadenas, salían amarrados, o que por favor los presentaran mejor, y que cuando se hicieran las liberaciones, que en las liberaciones no salieran como si estuvieran metidos debajo de la tierra, sino que hubiera por lo menos un arreglo estético para que no se viera mal en el momento de la salida. De eso se habló. Para ese momento, en 2007, Córdoba estaba autorizada por el gobierno de Álvaro Uribe para mediar con las FARC. Sin embargo, según las declaraciones, la entonces congresista se habría extralimitado en sus funciones y llegó incluso a definir el orden de la liberación de los secuestrados con el objetivo de sacar provecho político. En el caso de Ingrid Betancourt, la ex senadora le habría recomendado a las FARC que ella no fuera liberada pronto. Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones. Y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Y Piedad quería que el gobierno de Francia hiciera presión para las liberaciones, para el intercambio humanitario. Y por eso que Ingrid no fuera liberada de primera era para ella importante si quería mantener a Francia dentro del proceso de paz. No podía liberar a Ingrid. Frente a la presión que sentían las FARC en ese momento por liberar a Ingrid Betancourt, según el ex asesor Vázquez, Piedad Córdoba habría acudido a todo tipo de argumentos para evitarlo, incluso poniendo en duda la precariedad del estado de salud de la secuestrada. Dentro de una conversación que Piedad tuvo con alguien de la guerrilla, ella hace el comentario que la gente está criticando el tema de las pruebas de supervivencia, que Ingrid se ve flaca, pero que Ingrid siempre ha sido flaca. Ese es el comentario que hace Piedad. Y yo puedo confirmar que Piedad no solamente lo dijo en esa reunión con ese guerrillero, sino lo dijo varias veces con otros tipos de actores. Como que la gente decía que las FARC estaban dejando morir a Ingrid, pero que Ingrid siempre ha sido flaca. En ese momento, las FARC le habían propuesto al gobierno que intercambiaran secuestrados por guerrilleros presos. Para sumarle presión internacional, Córdoba y las FARC también habrían acordado retardar la liberación de los norteamericanos. Para ella era importante que los norteamericanos no salieran de primero, porque Piedad sí estaba comprometida en que parte del intercambio humanitario incluyera a Simón, Trinidad y a Sonia. Había un afecto especial de Piedad por Trinidad y tenía un afecto también especial por Sonia. Lo veía como injustamente encarcelado en los Estados Unidos. Aunque la guerrilla definía a quién liberaba, según el ex asesor, Córdoba tenía gran influencia en esas determinaciones. Al final la FARC era quien lo decidía. Piedad daba recomendaciones. Piedad, después de un tiempo y gracias a la muestra de su cercanía con Chávez, con su capacidad de gestión, la FARC empezaron a creerle a Piedad de verdad. Te digo, terminaron haciendo sesiones de santería para arreglarle los ojos a Santrich, cosas de ese estilo. La intermediación de Piedad Córdoba con las FARC entre 2007 y comienzos de 2008 generó la liberación de varios secuestrados como Clara Rojas, Luis Eladio Pérez y Gloria Polanco. Sin embargo, Betancourt y los 3 contratistas norteamericanos nunca hicieron parte de las liberaciones humanitarias y fueron rescatados por el ejército en julio de 2008
en la Operación Jaque, una movida militar que Córdoba habría sentido, según su ex asesor, como un revés político para ella. A Piedad le molestó muchísimo esa liberación. Yo creo que hoy en día ni siquiera reconoce que fue una buena operación la liberación de los secuestrados, porque para ella lo importante no era la liberación de los secuestrados, lo importante era que ella o Chávez lo liberaran. La parte más delicada de la declaración de Andrés Vázquez tiene que ver con el papel de lobista que desarrolló Piedad Córdoba para gestionar supuestos pagos por deudas del gobierno venezolano a empresarios colombianos. Uno de ellos fue Alex Saab, el barranquillero que hoy responde en juicio ante una corte en Estados Unidos. El comprometedor testimonio asegura tener pruebas de presuntas operaciones financieras irregulares en las que se menciona a la senadora electa. Según Andrés Vázquez, ex asesor de Piedad Córdoba, hubo un punto de quiebre en la vida de la ex senadora que la llevó de las labores humanitarias con los secuestrados al lobby empresarial, aprovechando sus grandes contactos con el gobierno venezolano. Entre ellos, Diosdado Cabello, el hombre fuerte de Hugo Chávez y hoy la mano derecha de Nicolás Maduro. Me acuerdo una reunión con Diosdado Cabello, y Diosdado Cabello le dijo, nosotros no es que robemos, nosotros no es que nos quedemos con la plata, es que el día que la oposición llegue al poder, nosotros necesitamos esa plata para hacer campaña, hacer oposición, y tú necesitas enriquecer. Para los años 2008 y 2009, los empresarios colombianos entraron en una profunda crisis porque el gobierno venezolano les debía millones de dólares. Allí, según Vázquez, Piedad Córdoba habría hecho una especie de lista para favorecer a sus aliados y frenar pagos a empresarios uribistas. La información de esos empresarios habría sido entregada por ella a integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Ella se convierte en un agente del gobierno de Venezuela cuando el gobierno de Venezuela le solicita hacer un análisis de los empresarios que eran afines al gobierno de Uribe, que eran afines al proyecto paramilitar y a los que no se le debía pagar, y a quienes sí. Ahí es cuando Piedad toma la relevancia. Incluso hay un correo de ella hacia el director del SEBIN en el que le dice: ustedes están castigando a los empresarios que son afines al proyecto chavista y a mis empresarios. Ustedes tienen que castigar a los uribistas, a los que son afines al proyecto paramilitar y están en contra del chavismo. Entre esa cantidad de empresarios que buscaban a Piedad Córdoba, hubo dos que sobresalieron porque, según Vázquez, terminaron financiando su actividad política a cambio de sus gestiones ante el gobierno venezolano. El primero de ellos es Carlos Valilla Battistini, un constructor y empresario de medios colombo-venezolano que la buscó para evitar que le expropiaran sus propiedades en Venezuela. Carlos Battistini dijo: te voy a apoyar a la presidencia, tú eres la candidata, lo que tú quieras. Y Carlos le ofreció tiquetes a ellos y todo eso. El señor Carlos Battistini abrió una empresa que se llamó LED Media Colombia, y a través de LED Media Colombia él enviaba los dineros que fueron a pagar la campaña de Piedad, iniciar la campaña de Piedad en Colombia en el 2009 para apoderarse del Partido Liberal. Y a través de LED Media iban a canalizar $1 millón para el pago de esa campaña. En Colombia se reactivó hace poco en la Fiscalía una investigación por estos supuestos pagos de Valilla Battistini, la cual está soportada en interceptaciones de chats y correos electrónicos de Piedad Córdoba y su círculo cercano. Lo que el ex asesor de Córdoba viene a contar es cómo llegó ese dinero a Colombia y pone en duda que todo fue invertido en la campaña. Ella quería ser presidente y la única forma era tomarse el Partido Liberal. Y nos dice: pase un presupuesto, ponga líderes en todas las campañas, ponga líderes aquí, aquí, acá. Y los correos son súper claros en eso. Esto es una locura. Piedad quiere que esto cueste $1 millón. Es imposible que todo este indemnizaje que estamos montando, incluso poniendo sobrecosto, cueste $1 millón. Y la respuesta de Piedad es: lo importante es que Carlos vea que cuesta $1 millón. El otro empresario mencionado por el ex asesor de Piedad Córdoba es nada más y nada menos que Alex Saab. Este barranquillero fue extraditado a Estados Unidos, acusado de ser el principal lavador del régimen de Nicolás Maduro a través de programas sociales en Venezuela. Según su antiguo colaborador, Córdoba fue quien contactó a Saab con la cúpula del régimen venezolano. Piedad le presenta
a Alex Saab, a tanto a Nicolás como a Tarek El Aissami. Yo estuve en esa reunión de Tarek también. En esa reunión Piedad se reúne con el director del SEBIN, el Servicio de Inteligencia de Venezuela, en donde compartió varias cosas. Según el exasesor de Piedad Córdoba, Saab necesitaba recuperar 30 millones de dólares que le reclamaba el gobierno de Venezuela y contó con la ayuda de Piedad Córdoba para ello. A Piedad le iban a pagar el 10% de comisión. Hasta allí, ese es como fue el procedimiento de el primer lote de 30 millones de dólares, que fueron diligenciados por todos los sectores del gobierno venezolano. Yo creo que todo ministerio recibió ese listado de Alex que debía haberse aprobado, pasó incluso por el servicio de inteligencia para que el servicio de inteligencia se lo mandara a Chávez, y en diciembre del 2010 ese listado es aprobado. El listado de Alex lo aprueban, pero lo aprueban con notas. Uno de los señalamientos más delicados de Vázquez es que ella y uno de sus hijos, Camilo Castro Córdoba, sabían que la mitad de esos 30 millones de dólares habrían sido producto de importaciones ficticias por parte de Alex Saab. Más o menos de los 29 millones de dólares, había unos 16 millones de dólares que correspondían a importaciones ficticias, uso ilegal de divisas o manipulación de divisas. Incluso en el correo en que yo le informo eso a Piedad, le digo que aquí hay un problema porque estamos sacando el dinero de alguien que está teniendo en realidad una importación ficticia o algo. Y es cuando Piedad me dice, hermano, usted es muy flojo, dele todo eso a Camilo. El pago de la primera comisión fue denunciado por el periodista Gerardo Reyes en su libro Alex Saab. Allí publicó, entre otras cosas, cómo Piedad Córdoba habría recibido $350.000 en Bogotá. En la primera transacción, ella pide que 100.000 o 150.000 dólares se lo entreguen en efectivo en su apartamento en Bogotá. La segunda instrucción que da Piedad es volver a entregar 200.000 dólares o 150.000 dólares en su apartamento, y el empresario dice, mire, olvídense. Nosotros con muchísimo gusto pagamos la comisión, le pagamos la comisión a Piedad, pero manejar esa cantidad de dinero o en Venezuela o en Colombia en efectivo es un suicidio. Según Vázquez, para solucionar el problema intervino Saab. Piedad le dice, necesito el favor de que nos hagas llegar este dinero. Alex Saab envía una dirección, una cuenta de una empresa en Colombia que se llama Maquila, y Alex Saab se lo hizo llegar a Piedad. El ex asesor relata que Piedad Córdoba se preocupa porque no tiene la estructura financiera para recibir las enormes cantidades de dinero que vendrían después por otros pagos de comisiones. Y es ahí en donde Juan Luis, el senador, en ese entonces senador, Camilo, ella y el contador dicen, tenemos que crear una empresa en Panamá. Juan Luis dice, mi esposa se llama Paula Palma y la sociedad se va a llamar Papalma. Y así se llamó Papalma Investments S.A. Noticias Caracol buscó los registros de las sociedades en Panamá y efectivamente la empresa a la que se refiere el ex asesor de Piedad Córdoba fue creada en mayo de 2011 y fue suspendida en julio de 2021, justo cuando Alex Saab estaba en trámite de extradición a Estados Unidos. Como presidente, director y secretario aparece el hijo de la ex senadora Camilo Castro. Vázquez recordó que la última comunicación directa que sostuvo con Alex Saab y de la cual estuvo enterada Piedad Córdoba tenía relación con el proyecto de construcción de viviendas de interés social por el que hoy Saab está en juicio en Estados Unidos por lavado de activos. Esta firma del convenio de alianza estratégica en el marco de la Gran Misión Vivienda. El último correo que yo recibo de Alex Saab y que se lo reenvío tanto a Juan Luis como a Piedad es un correo que él me envía hacia enero del 2011 en el que Alex presenta un proyecto para hacer casas prefabricadas en Venezuela. Y la siguiente vez que volvemos a ver a Alex Saab es firmando un contrato por 150 millones de dólares para la fabricación de esas mismas casas. Por Colombia, Alex Saab
representante legal de Fondo Global de Construcciones. Después de 6 años de trabajar al lado de Piedad Córdoba, 4 de ellos en Venezuela, Vázquez decidió apartarse de la ex senadora. Ella se molestó mucho y, como en todo grupo político de esta naturaleza, la principal acusación es la deslealtad. Es un desleal. Es un desleal y ahí yo dije, no quiero más nada con Piedad. La situación fue muy grave. A mí las FARC me amenazaron estando en Venezuela. Un día me dicen que aquí el que hable o el que diga cualquier cosa, Andrés sabe que amanece muerto. Noticias Caracol buscó a la ex senadora Piedad Córdoba, quien no quiso referirse a estos temas y designó a su abogada Jimena Castilla para responder a los señalamientos que plantea Vázquez. El ex asesor de la doctora Córdoba dice que ella era alias Teodora, y que incluso él manejó parte de esa cuenta y estuvo en un campamento de la guerrilla cuando la nombraron así para comunicarse con las FARC. ¿Qué tiene que decir al respecto? No hay una sola prueba. Una sola, óigame bien, que diga que fue auxiliadora, militante o que la financiaron las FARC o que actuó ilícitamente. Ella recibió permiso del gobierno nacional para intermediar en la liberación de personas secuestradas por las FARC. Otro de los puntos complejos sobre los que él se refiere es la relación entre la doctora Piedad y Alex Saab. ¿Cuál fue el alcance de esa relación? Eso lo tendría que explicar Alex Saab, porque realmente todo lo que se han inventado y todo lo que se ha inventado Andrés al respecto de la relación con Saab no ha tenido ocurrencia en la realidad. Él fue el contacto directo en algunas ocasiones entre Piedad y Alex Saab. Yo lo que entiendo es que Andrés hizo negocios con Alex Saab y con otras personas en Venezuela y no enteró a Piedad de dichas negociaciones ni de esos tratos que hizo con personas en Venezuela en los que creo tuvo ganancias bastante exorbitantes, de las que no informó a Piedad y de las que tampoco participó Piedad en su momento.